Hay lugares que parecen guardar más que recuerdos. Hoteles antiguos, con sus paredes llenas de grietas y sus alfombras gastadas, tienen una forma de atraparte. No es solo el crujido de la madera o el zumbido de un ventilador viejo. Es algo más profundo, como si las habitaciones mismas estuvieran observando, esperando. Bienvenidos a una nueva entrega de terror, donde lo inexplicable acecha en cada sombra. Hoy les traigo 3 historias de personas que se hospedaron en la misma habitación de un hotel olvidado en algún lugar de México. 3 noches, en diferentes años, donde algo inexplicable se quedó con ellos. No sé si creerán lo que van a escuchar, pero una cosa es segura: hay lugares que no te sueltan, aunque los dejes atrás. Apaga las luces, ponte los audífonos y déjate envolver por lo desconocido. Pero mantente alerta. Los ruidos extraños podrían no venir solo de estos relatos. Aquí, tus preocupaciones cotidianas se quedan fuera. Tu único temor será convertirte en el próximo protagonista de una de estas historias. Historia 1. El eco bajo la cama. Me llamo Clara. Esto pasó en el verano de 1998, cuando tenía 27 años. Era fotógrafa freelance, siempre en busca de lugares con historias que contar. No me refiero a los sitios turísticos con letreros brillantes, sino a esos rincones olvidados donde el tiempo parece detenerse. Un amigo, que sabía de mi gusto por lo extraño, me habló de un hotel en una carretera secundaria rumbo a Guanajuato. El Hotel del Camino, dijo. Es como un museo de los 70 que nadie visita. Era perfecto para mi próximo proyecto. Una serie de fotos sobre edificios que parecían susurrar. No lo dudé. Empaqué mi cámara, un par de lentes, mi grabadora de casete para notas de campo y manejé hasta ahí. El hotel no decepcionó. Era un edificio de 2 pisos, con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba a medias, como si estuviera cansado de existir. La recepcionista, una mujer de unos 60 años con el cabello teñido de un negro poco convincente, apenas levantó la vista cuando me registré. Me dio la llave de la habitación 204. Una llave de verdad, de esas grandes y pesadas que ya no se usan. Subí una escalera alfombrada que olía a moho y abrí la puerta. La habitación era justo lo que esperaba. Una cama individual con un cubrecama marrón, un escritorio que cojeaba de una pata, un televisor de tubo que no encendía y cortinas pesadas que bloqueaban casi toda la luz. El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de humedad, cera derretida y algo más que no podía identificar. Saqué mi cámara y tomé un par de fotos. El espejo manchado en la pared, la lámpara de mesita con su bombilla amarillenta, el reloj digital con números rojos que marcaban las 6:43 de la tarde. Me sentí como en casa. Esa noche, después de una cena mediocre en el restaurante del hotel, un plato de enchiladas recalentadas, me metí a la cama con un libro. No recuerdo cuánto leí antes de quedarme dormida, pero me desperté de golpe, con el corazón acelerado. La habitación estaba oscura, salvo por el resplandor del reloj. 3:17 de la mañana. Me quedé quieta, tratando de entender qué me había despertado. No había ruidos de autos, ni voces en el pasillo. Solo silencio. Pero entonces lo escuché. Un sonido leve, como un sollozo, pero amortiguado, como si alguien estuviera llorando con la boca cerrada. No venía de las paredes, ni del techo, ni del pasillo. Venía de abajo, justo debajo de mi cama. Me congelé. La sábana, que de repente se sentía demasiado pesada, se me pegó al cuerpo. Pensé en encender la lámpara, pero mi brazo no respondía. El sonido seguía, rítmico, casi hipnótico. Un sollozo, una pausa, otro sollozo. Intenté convencerme de que era una tubería, o el viento,
o mi imaginación jugando con el cansancio, pero número. Era demasiado humano, demasiado deliberado. Me obligué a respirar despacio, contando hasta 10 en mi cabeza. Clara, no seas paranoica, me dije, pero el llanto no paraba. Después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor para moverme. Me estiré lentamente hacia la mesita, buscando la lámpara. Mis dedos temblaban cuando encontré el interruptor. La luz, débil y amarillenta, apenas alcanzó a iluminar la mitad de la habitación. El llanto se hizo más claro, como si la luz lo hubiera molestado. Me senté en la cama, con las piernas recogidas, y miré el suelo. Era de linóleo, gastado, con manchas que no quería imaginar de dónde venían. La idea de bajar ahí, de poner los pies en ese piso frío y pegajoso, me revolvía el estómago. Pero necesitaba saber. Recordé mi grabadora. La usaba para anotar ideas sobre la marcha, descripciones de lugares, sonidos ambientales. Estaba en mi mochila, al pie de la cama. Me arrastré hasta el borde, con el corazón en la garganta, y metí la mano en la mochila sin apartar la vista del espacio debajo de la cama. No quería mirar ahí. No podía. Saqué la grabadora, un trasto viejo de casete que había comprado en un mercado de segunda mano, y la encendí. El clic del botón de record sonó como un disparo en el silencio. Me incliné, lo más que pude sin bajar de la cama, y deslicé la grabadora hacia el suelo, cerca de la base de la cama. El llanto seguía, ahora mezclado con algo más, un murmullo que no podía descifrar. Grabé por unos 5 minutos, hasta que el sonido se detuvo de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. No dormí más esa noche. Me quedé sentada, con la espalda contra la cabecera, mirando la grabadora en el suelo, como si fuera a moverse sola. Cuando amaneció, con la primera luz grisácea colándose por las cortinas, me atreví a recogerla. Mis manos temblaban mientras rebobinaba la cinta y ponía los audífonos. El llanto estaba ahí, claro como el agua, pero había algo más. Entre los sollozos, un susurro, apenas audible, repetía mi nombre. Clara, Clara. No era mi voz. No era una voz que hubiera escuchado antes. Era baja, áspera, como si viniera de alguien que no había hablado en años. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Apagué la grabadora y la metí al fondo de mi mochila. Empaqué en menos de 10 minutos. No me duché, no desayuné. Solo quería irme. Pero antes de salir, algo me detuvo. Miré la cama, perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella. El reloj marcaba las 7:23, pero los números parecían parpadear más lento, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Dejé la grabadora sobre la cama. No quería llevármela. No quería escuchar esa voz otra vez. Cerré la puerta y bajé corriendo las escaleras. La recepcionista no estaba. El vestíbulo estaba vacío, silencioso, como si el hotel entero estuviera conteniendo la respiración. Me subí al coche y manejé sin parar hasta llegar a casa. Durante semanas, intenté olvidar esa noche. Quemé las fotos que había tomado en el hotel, aunque no sé por qué, pero no podía sacarme el sonido de la cabeza. Ese llanto, ese susurro. Intenté buscar el Hotel del Camino un par de años después, cuando Internet empezó a ser más común. No encontré nada. Ni en mapas, ni en foros, ni en los recuerdos de la gente del pueblo más cercano. Era como si el lugar nunca hubiera existido. A veces, cuando estoy sola en casa y todo está en silencio, siento que algo respira debajo de mi cama. No es un sonido que pueda grabar, ni algo que pueda explicar. Es una sensación, como si el aire se volviera más denso. Y juro que escucho mi nombre, susurrado, como un eco que no se apaga.
No miro debajo de la cama. No quiero saber qué hay ahí. Pero a veces, cuando paso por un espejo o cierro los ojos, siento que algo me observa, esperando, como si hubiera traído algo conmigo del Hotel del Camino. Algo que nunca me dejará ir. Historia 2. La mujer que miraba. Soy Miguel, y esto pasó en 2007. Tenía 34 años, trabajaba como representante de ventas y pasaba más tiempo en la carretera que en mi propia casa. Los hoteles eran solo un lugar para dormir, un borrón en mi rutina, camas duras, cortinas polvosas, el mismo olor a desinfectante barato. Pero la habitación 204 del Hotel del Camino no fue solo un alto en el camino. Se quedó conmigo, como una astilla que no puedes sacar. No sé cómo terminé ahí. Había reservado en un motel moderno cerca de Guanajuato, pero un error en el sistema me dejó sin habitación. Alguien en una gasolinera mencionó este hotel, un lugar viejo en una carretera secundaria, y no tuve más opción. El edificio era un fósil, paredes descascaradas, un letrero de neón que zumbaba como un insecto moribundo. La recepcionista, una mujer mayor con el cabello teñido de negro, me dio la llave sin mirarme. Sus manos temblaban, pero no dije nada. Subí al segundo piso, abrí la puerta de la 204 y me tiré en la cama sin desempacar. La habitación olía a moho y a algo dulce, como cera derretida. Había una cama individual con un cubrecama marrón, un escritorio que cojeaba, un televisor que no encendía. El espejo frente a la cama era grande, con un marco dorado cubierto de manchas. El reloj digital en la mesita marcaba las 9:47 de la noche, sus números rojos parpadeando como si dudaran. Saqué mi laptop para revisar correos, pero la señal era nula. Me dio igual. Estaba agotado después de manejar 6 horas. Me puse una playera vieja, apagué la luz y me dormí casi de inmediato. Esa primera noche soñé con una mujer. Estaba de pie al pie de mi cama, inmóvil, mirándome. No podía ver su rostro con claridad. Pero sus ojos eran nítidos, oscuros, profundos, como pozos que no reflejan nada. No parpadeaba, no hablaba, solo me observaba, con una intensidad que me aplastaba. Intenté moverme, gritar, despertar, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado en mi propia piel. Cuando por fin abrí los ojos, estaba sudando, con el corazón desbocado. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. La habitación estaba oscura, pero por un segundo vi una sombra en la esquina, como si alguien se hubiera deslizado fuera de mi vista. Encendí la lámpara. Nada. Solo el zumbido del ventilador y el olor a cera, más fuerte ahora. Me convencí de que era el cansancio. Viajar tanto te desgasta, te hace ver cosas que no están. Pero no pude volver a dormir. Me quedé mirando el techo, contando las grietas, hasta que amaneció. Al día siguiente, manejé, hice mis citas, cerré un par de ventas. Pero la imagen de esa mujer no se iba. Sus ojos, su silencio. Decidí quedarme otra noche en el hotel. No había otro lugar cerca, y estaba demasiado cansado para buscar. Esa noche, intenté no dormir. Me senté en la cama con mi laptop, viendo una película en DVD con audífonos puestos. El volumen estaba alto, pero no podía concentrarme. Sentía el aire más pesado, como si alguien estuviera respirando en la habitación. Miré el espejo frente a la cama. Mi reflejo estaba ahí, pero parecía apagado, como si la luz no me tocara del todo. Me quedé dormido sin darme cuenta, y ahí estaba ella otra vez, en el sueño. Más cerca ahora, inclinada sobre mí, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos eran lo único claro, y parecía que me tragaban. Su cabello,
largo y negro, rozaba mi pecho, frío como un hilo de agua. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Desperté jadeando, con el reloj marcando las 3:17. Revisé la habitación, encendí todas las luces, miré debajo de la cama, detrás de las cortinas. Nada, pero el espejo, juro que por un instante vi algo moverse en él, una sombra que no era la mía. Me senté en el escritorio, lejos del espejo, y esperé el amanecer con la luz encendida. La tercera noche fue la peor. No quería dormir. No podía. Me senté en una silla, con una botella de agua y la laptop apagada, decidido a mantenerme despierto. Conté los segundos, los minutos, mirando el reloj, pero el cansancio es traicionero. Cuando desperté, estaba en la cama, tapado, como si alguien me hubiera acostado. El reloj marcaba las 3:17. El aire estaba quieto, pero el olor a cera era insoportable, como si alguien hubiera encendido una vela y la hubiera apagado justo antes. Me levanté lentamente y miré el espejo. Ahí estaba ella. No era mi reflejo. Era la mujer, de pie detrás de mí, mirándome con una sonrisa que no era humana. Sus ojos no parpadeaban, y su boca se curvaba como si supiera algo que yo no. Me giré, pero no había nadie. En el espejo, ella seguía ahí, más cerca, con la cabeza inclinada. No grité, no corrí. Solo tomé mi mochila y salí de la habitación. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertarla. Bajé las escaleras, dejé la llave en el mostrador vacío y manejé hasta que el sol salió. Nunca volví al Hotel del Camino. No hablé de esto con nadie. ¿Quién me creería? Pero desde entonces, evito los espejos en la oscuridad. A veces, cuando paso por uno, siento una presión en el pecho, como si alguien me observara. Y en las noches más silenciosas, cuando el reloj se acerca a las 3:17, juro que escucho un roce, como cabello largo deslizándose sobre una sábana. Historia 3. El reflejo que no era mío. Me llamo Sofía, y esto pasó en 2015. Tenía 22 años, recién graduada de la universidad, y estaba viajando sola por primera time. Quería encontrarme a mí misma, o al menos, eso era lo que decían los libros de autoayuda que mi hermana me regalaba. Mi coche se descompuso en una carretera secundaria cerca de Guanajuato, a mitad de la nada, con el sol cayendo y el calor pegajoso del verano. El mecánico más cercano estaba a 2 horas y mi celular apenas tenía señal. Un señor en una gasolinera me recomendó el Hotel del Camino, un lugar barato y tranquilo a pocos kilómetros. No sonaba como un destino de ensueño, pero no tenía opciones. Manejé hasta ahí, con el motor de mi coche tosiendo como si estuviera a punto de rendirse. El hotel era un edificio viejo, de esos que parecen olvidados por el tiempo. La pintura estaba descascarada y el letrero de neón zumbaba con un ritmo irregular, como un corazón enfermo. El vestíbulo olía a moho y a desinfectante barato, y el recepcionista, un hombre flaco con ojeras profundas, apenas levantó la vista de su periódico. Me dio la llave de la habitación 204, una llave de metal con un llavero de plástico gastado. Subí por una escalera alfombrada que crujía bajo mis pies, con un pasamanos pegajoso que me hizo estremecer. El pasillo del segundo piso estaba mal iluminado, con bombillas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. La puerta de la 204 era pesada y la cerradura chirrió cuando giré la llave. La habitación era pequeña y triste. Una cama individual con un cubrecama marrón que parecía no haber sido lavado en años. Un escritorio cojo, un televisor de tubo que no encendía, cortinas gruesas que olían a polvo. Frente a la cama, un espejo grande con un marco dorado cubierto de manchas.
como si el tiempo lo hubiera corroído. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de moho, cera derretida y algo más, como el aliento de alguien que había estado ahí demasiado tiempo. El reloj digital en la mesita marcaba las 7:12 de la noche, sus números rojos brillando en la penumbra. Saqué mi celular para tomar una foto, pero la batería se había agotado, aunque juraba que estaba casi llena. Me dio mala espina, pero lo atribuí al cansancio. Me cepillé los dientes en el baño, donde el lavabo tenía una mancha marrón que no quise examinar. Me puse una sudadera, me metí a la cama y apagué la luz. La cama era dura y las sábanas tenían una textura áspera que me irritaba la piel. Me dormí rápido, agotada por el día. Desperté de golpe, sin razón aparente. No había ruido, ni pesadilla, solo una sensación de que algo estaba mal. Mi corazón latía rápido y el aire se sentía más denso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Los números rojos parecían vibrar, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. La habitación estaba oscura, salvo por un hilo de luz que se colaba por las cortinas, reflejándose en el espejo frente a la cama. Me quedé quieta, mirando el techo, tratando de calmarme. Pero entonces lo vi. En el espejo, mi reflejo no estaba durmiendo. Estaba sentado en el borde de la cama, mirándome. Parpadeé, convencida de que era un sueño. Pero el reflejo no cambió. Seguía ahí, observándome, con una expresión que no era mía. No era miedo, ni enojo, sino curiosidad, como si estuviera estudiándome. Sus ojos eran los míos, pero más oscuros, más profundos, como si escondieran algo que yo no sabía. Me senté lentamente, sin apartar la vista del espejo. Mi reflejo no se movió como debería. Se quedó sentado, inclinando la cabeza ligeramente, como si me invitara a acercarme. El suelo estaba frío, pegajoso, y cada paso que di hacia el espejo hacía que mi pecho se apretara más. Cuando estuve frente a él, toqué el vidrio. Estaba helado, pero vibraba, como si algo lo recorriera por dentro. Mi reflejo sonrió, una sonrisa lenta que no era mía. Retrocedí, tropezando con la cama. No podía quedarme ahí. Agarré mi mochila, mi celular muerto, y salí al pasillo. Me senté contra la pared, con la puerta cerrada, abrazando mis rodillas. El pasillo estaba silencioso, pero las luces parpadeaban y cada sombra parecía moverse un poco más de lo que debería. No volví a la habitación hasta que amaneció, cuando la luz gris del alba se coló por una ventana al final del pasillo. Entré con cuidado, evitando el espejo. Recogí mis cosas sin mirar de frente. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella. El reloj marcaba las 6:58, pero los números parpadeaban más lento, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Bajé al vestíbulo, dejé la llave en el mostrador vacío y salí al coche. El recepcionista no estaba y el hotel parecía desierto. Manejé hasta el taller, arreglé mi coche y seguí mi viaje. No conté esto a nadie. ¿Quién me creería? Pero desde ese día, evito los espejos grandes, especialmente de noche. A veces, cuando paso por uno, siento una presión en el pecho, como si alguien me observara. Y en las noches más silenciosas, cuando el reloj se acerca a las 3:17, juro que veo una sombra en el rabillo del ojo, sentada al borde de mi cama mirándome. Esas fueron las historias de Clara, Miguel y Sofía. 3 personas, 3 noches, una sola habitación. ¿Qué tienen en común? No lo sé. Tal vez el Hotel del Camino nunca existió. Tal vez la habitación 204 es un lugar que solo aparece cuando alguien lo necesita o cuando algo los elige. Lo único que sé
es que hay lugares que no te sueltan, que se quedan contigo, como una sombra que no ves, pero sientes. Si alguna vez te hospedas en un hotel viejo, en una carretera olvidada, y te dan la habitación 204, tal vez quieras pensarlo 2 veces antes de apagar la luz. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.